Primeramente, ¿qué es la materia? Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia está formada, como sabemos, por partículas muy pequeñas llamadas átomos. La intensidad de las fuerzas de cohesión entre las partículas que constituyen un sistema material, porción de materia que pueda delimitarse y ser estudiada en forma individual, determina su estado de agregación. Cuando un sistema material cambia de estado de agregación, la masa permanece constante, pero el volumen cambia. Modificando sus condiciones de temperatura o presión, pueden obtenerse distintos estados o fases. Seguramente ya habías escuchado sobre los tres estados, o formas de agregación, de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, existe un cuarto estado denominado plasma. Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los tres estados, tal es el caso del agua. La mayoría de sustancias se presentan en un estado concreto. Así, los metales o las sustancias que constituyen los minerales se encuentran en estado sólido y el oxígeno o el CO2 en estado gaseoso. Los sólidos. En los sólidos, las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes, por lo que se mantienen fijas en su lugar, solo vibran unas al lado de otras. Propiedades. Tienen forma y volumen constantes. Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. No se pueden comprimir, pues no es posible reducir su volumen presionándolos. Se dilatan, aumentan su volumen cuando se calientan, y se contraen, disminuyen su volumen cuando se enfrían. Los líquidos, las partículas están unidas, pero las fuerzas de atracción son más débiles que en los sólidos, de modo que las partículas se mueven y chocan entre sí, vibrando y deslizándose unas sobre otras. Propiedades. No tienen forma fija pero sí volumen. La variabilidad de forma y el presentar unas propiedades muy específicas son características de los líquidos. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Fluyen o se escurren con mucha facilidad si no están contenidos en un recipiente, por eso, al igual que a los gases, se los denomina fluidos. Se dilatan y contraen como los sólidos. Los gases. En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente y en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias. Propiedades. No tienen forma ni volumen fijos. En ellos es muy característica la gran variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión. El gas adopta el tamaño y la forma del lugar que ocupa. Ocupa todo el espacio dentro del recipiente que lo contiene. Se pueden comprimir con facilidad, reduciendo su volumen. Se difunden y tienden a mezclarse con otras sustancias gaseosas, líquidas e, incluso, sólidas. Se dilatan y contraen como los sólidos y líquidos. Plasma. Existe un cuarto estado de la materia llamado plasma, que se forman bajo temperaturas y presiones extremadamente altas, haciendo que los impactos entre los electrones sean muy violentos, separándose del núcleo y dejando solo átomos dispersos. El plasma, es así, una mezcla de núcleos positivos y electrones libres, que tiene la capacidad de conducir electricidad. Un ejemplo de plasma presente en nuestro universo es el Sol. Otros ejemplos. Plasmas terrestres. Los rayos durante una tormenta. La aurora boreal. Plasmas espaciales y astrofísicos. Las estrellas, por ejemplo, el Sol. Las nebulosas intergalácticas. Los distintos cambios en la materia. Cuando un cuerpo, por acción del calor o del frío pasa de un estado a otro, decimos que ha cambiado de estado. Por ejemplo, en el caso del agua, cuando hace calor, el hielo se derrite y si calentamos agua líquida vemos que se evapora. El resto de las sustancias también puede cambiar de estado si se modifican las condiciones en que se encuentran. Además de la temperatura, también la presión influye en el estado en que se encuentran las sustancias. Los cambios en la materia son: fusión, vaporización,
cristalización, solidificación, sublimación, condensación, ionización. ¡Fusión! ¡Ah! Si se calienta un sólido, llega un momento en que se transforma en líquido. Este proceso recibe el nombre de fusión. El punto de fusión es la temperatura que debe alcanzar una sustancia sólida para fundirse. Cada sustancia posee un punto de fusión característico. Por ejemplo, el punto de fusión del agua pura es 0 grado C a la presión atmosférica normal. Vaporización. Si calentamos un líquido, se transforma en gas. Este proceso recibe el nombre de vaporización o evaporación. La evaporación afecta principalmente a las moléculas de la superficie del líquido. Cada molécula de la superficie está rodeada por un menor número de sus compañeras, ello hace que puedan vencer con más facilidad las fuerzas atractivas del resto del líquido e incorporarse al aire como vapor. De ahí que cuanto mayor sea la superficie libre del líquido, tanto más rápida será su evaporación. Cuando la vaporización tiene lugar en toda la masa del líquido, formándose burbujas de vapor en su interior, se denomina ebullición. También la temperatura de ebullición es característica de cada sustancia y se denomina punto de ebullición. El punto de ebullición del agua es 100 grados C a la presión atmosférica normal. La evaporación es una vaporización lenta, que ocurre solo en la superficie de los líquidos y a cualquier temperatura. La ebullición es una vaporización violenta, que se realiza en toda la masa del líquido y a su temperatura de ebullición. Cristalización. La cristalización o sublimación inversa, regresiva, es el cambio de la materia del estado gaseoso al estado sólido de manera directa, es decir, sin pasar por el estado líquido. Solidificación. En la solidificación se produce el cambio de estado de la materia de líquido a sólido, debido a una disminución en la temperatura. Este proceso es inverso a la fusión. El mejor ejemplo de este cambio es cuando metes al congelador un vaso de agua. Al dejarlo por unas horas ahí, el agua se transforma en hielo, líquido a sólido, debido a la baja temperatura. Sublimación. La sublimación o volatilización es el proceso que consiste en el cambio de estado de la materia sólida al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Al proceso inverso se le denomina sublimación inversa, es decir, el paso directo del estado gaseoso al estado sólido. Un ejemplo clásico de sustancia capaz de sublimarse es el hielo seco. Aunque es un fenómeno poco frecuente a la temperatura y presión ordinaria, algunas sustancias como el yodo o el alcanfor pueden transformarse directamente de sólido a vapor sin necesidad de pasar por la fase intermedia de líquido. A tal fenómeno se le denomina sublimación. Condensación. La condensación es el cambio de estado que se produce en una sustancia al pasar del estado gaseoso al estado líquido. La temperatura a la que ocurre esta transformación se llama punto de condensación. Estado plasmático. Es el cuarto estado de la materia, es energético y se considera al plasma, como un gas cargado eléctricamente, ionizado, conformado por moléculas, átomos, electrones y núcleos, estos últimos provenientes de átomos desintegrados. Se encuentra a elevadísimas temperaturas de 20 C. Ejemplo, el núcleo del Sol, de las estrellas, energía atómica. En la superficie terrestre a una distancia de 200 kilómetros, se encuentra el plasma de hidrógeno conformando el cinturón de Van Allen, del cual no hablaremos por no ser clase de astronomía.